Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a un conocido ya en su presentación nacional y hoy le traemos durante la prueba semanal que estamos acostumbrados a hacer del Ssangyong Muso Sports, la versión pickup de esta marca coreana. Un coche que llega a dar varios golpes de mesa, ya os iré desgranando en el vídeo de hoy qué golpes de mesa da. Este coche ofrece varias alternativas, la Pro, la Limited y la Premium, que varían equipamiento y en algunos ajustes dinámicos para ofrecer tanto capacidad de carga como a su vez también mejor confort de marcha. Así que hay para todos los bolsillos y para todos los usos. Así que hoy tenemos la versión más enfocada al ocio y la aventura, así que vamos a conocerlo a fondo en el vídeo de hoy. ¡Acompáñenme! Bueno, vamos a dar el repaso exterior. Vemos este frontal ya característico de Ssangyong en estas últimas generaciones, pero muy parecido a su hermano sub, el Rexton, unas ópticas muy bonitas. En este caso, esta versión Limited, tenemos esta luz diurna y antiniebla aquí incorporada en este formato vertical, y este carenado en negro que es específico también para estas versiones. En las otras versiones el carenado es totalmente diferente. También llevamos este capó con cierta curvatura, los sensores integrados tanto en carenado como en la parte baja del paragolpes, que nos permite y facilita un poco el aparcamiento. Vemos llantas negras de tamaño 18 pulgadas para esta versión. En las otras versiones equipa 17 pulgadas, unos pasos de rueda y protecciones muy marcadas, muy de todoterreno, que lleva el intermitente integrado en el espejo retrovisor. Vemos también barras en el techo, vemos también mucha superficie acristalada, las protecciones. Aquí vemos este corte para la cajuela, la parte de carga, vemos igual esta zona, y ahora os voy a enseñar también la parte de la suspensión. Pero en este caso, esta unidad de prensa viene equipada con este accesorio, que es esta tapa de caja, que digamos que continúa todo el diseño del coche, pero no va unido. Justamente aquí hay un corte, vemos estas barras, allí vemos la tercera, perdón, la antena tipo aleta de tiburón, aquí un pequeño alerón que le da ese toque deportivo, y ya llegamos a la saga, una saga que también podremos ver estos pilotos traseros en formato vertical con buen detalle, la firma Muso en esta zona y esta pieza plástica contundente que nos indica que es el modelo Sports, el modelo Pickup. Aquí el 4x4, el paragolpes también con sensores y la matrícula en la zona baja. Aquí vemos también cómo se puede abrir esta zona de la cajuela trasera, que ahora la abriremos y veremos la parte interior. Como detalle, pues bueno, aquí la cajuela tenemos estas ventanas que se pueden abrir desplazándose, pero un detalle que si lográis apreciar, vemos que esta división penaliza a la limpieza tanto del cristal de la cajuela como la del coche, y esto a medida que se irá acumulando tendremos que apañarnos metiendo alguna cosilla para ir limpiando los cristales, pero ya veis que el espacio es muy reducido, así que es una de las cosillas que bueno, tendrías que desmontar esta cajuela y ya tener acceso y limpiar más a fondo. Pero bueno, son detalles que se pueden obviar según el uso que le vayas a dar al coche. Vámonos para adentro. Bueno, tenemos esta pequeña llave. Un detalle muy bueno en este pickup es que lo que es el portón y las puertas tienen cierre centralizado con el mando, pero como esto es un accesorio, tenemos esta llave de Carry Boy. Aquí hacemos el pequeño giro para tener la apertura ya a nuestro criterio. Como veis, ahí tenemos el cristal que os comento, ha llovido, pero aquí vemos los anclajes que bueno, con relativa facilidad podremos desanclar y poder retirarlo y hacer una limpieza más a fondo, e incluso si necesitas la cajuela a todo lo alto poder usarlo. Vemos que está cubierto todo de manera bastante correcta, tenemos ganchos también disponibles
y está muy bien. Esta caja mide unos 61 metros de largo, unos 57 de ancho, 570 milímetros de alto y tiene un volumen de carga de 1262 litros. En cuanto a la capacidad de carga, para las versiones Pro con cambio manual tenemos 1075 kilos. En la Limited, que es esta, que es suspensión multibrazo, tenemos 870 kilos. Así que muy buena capacidad, muy buena carga. Como veis aquí la altura está bastante bien. Así que nada, vámonos a ver el interior. Bueno, veamos el interior. Aquí encontramos tapicería en cuero con muy buen detalle, una banqueta con buen mullido. El respaldo se puede reclinar hasta 27 grados. Aquí podemos ver el detalle que os digo de los cristales que están enfrentados, lo cual se va a acumular ahí mucha suciedad. Así que bueno, un detalle que se podía mejorar, pero bueno, en este tipo de combinación es lo que tiene. Buen espacio para las rodillas. Yo que mido 1,77 entro perfectamente, así que no hay problema. Buena ventana. Tenemos aquí en esta versión salidas de aire en la parte central, pero sin regulación de temperatura, y tampoco tenemos conexiones USB para la recarga. Aquí tenemos bolsillos y en esta versión llevamos calefacción en los asientos traseros. Buenos huecos portaobjetos, portabebidas, y además en esta unidad llevamos este opcional que es una bandeja que va debajo del asiento, que nos permite almacenar unos cuantos litros de cosillas debajo del asiento. Algo bastante útil para el uso de este Scion Musso. Así que vámonos para adelante. Bueno, veamos las plazas delanteras. Aquí encontramos un salpicadero Made in Rexton, muy similar. La zona multimedia en esta parte. Vamos a encenderlo. Damos aquí botón de accesorio. Como veis, el sistema multimedia en Scion tiene que mejorar, tanto por la gráfica, la velocidad. Es funcional, no lleva navegador, pero en este caso, en esta versión, sí que llevamos el Android Auto y Apple CarPlay disponible con conexión por cable, eso sí. Pero es un sistema que tiene que mejorar para poder ponerse un poco a nivel de sus competidores, ¿vale? Tenemos teléfono, setup, es un poco lentillo, ¿vale? En comparación a lo que hay disponible ahora en el mercado, ¿vale? Pero bueno, un volante con muy buen tacto, aquí forrado, tiene buenas formas, los mandos multifunción, las luces y intermitentes, los limpias, y el cuadro de instrumentos analógico en esta zona con sus diales característicos, velocímetro y cuentarevoluciones. Encendemos, tenemos botón de encendido, ahí vemos cómo enciende, una pantalla TFT pequeñita, ahí nos indica que tenemos las ruedas giradas. Vamos a dejarlo ajustado y ya en un momento debe ya desaparecer, ¿vale? Aquí nos indica el modo de conducción en el que vamos. Ahora mismo por defecto siempre se enciende en eco. Si vamos pulsando tenemos el modo Power y el modo Winter, ¿vale? Dejamos modo Power, aunque ahora en cuanto apaguemos el coche se vuelve a ir al modo eco. Bueno, detalles aquí, elevalunas, también para regular los espejos y cerrar los espejos de manera eléctrica. Y tenemos también cierre de puertas con bloqueo de ventanas para los más peques en la zona trasera. Vemos aquí más ajustes, control de descenso. El clima va independiente con regulación bisona, muy útil. Tenemos calefacción y ventilación en 3 intensidades para los asientos delanteros. El del piloto se regula eléctricamente en 8 posiciones y el del copiloto en 6 posiciones. Tenemos aquí también bandejitas, no son de carga inalámbrica, pero bueno, tenemos aquí 12 voltios, otro 12 voltios en esta parte, y aquí la palanca de cambios con buen tacto, zona
de negro brillo en esta parte y en esta parte, tampoco hay excesivo. Y aquí el mando del 4x4 que podremos activar con la reductora disponible en este Ssanjon. Freno de mano de toda la vida, de cable, que bueno, tiene buena profundidad y está bastante bien. Aquí detalles símil carbono. Bueno, tiene ahí un entramado bastante parecido, pero le da un toque entre deportivo y elegante al interior, y todo muy bien. Aquí un huequecillo, esta zona alta también con iluminación, así que todo bastante bien. Espejo fotocromático, y bueno, ya lo tenemos encendido. Vamos a la carretera a ver qué tal se comporta. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Ssanjon Musso Sport, la versión pickup de esta marca coreana, que vuelve dando algunos golpes sobre la mesa. Digo algunos porque no todos, y ya os explicaré durante la prueba algunos que humildemente doy, como siempre, mi opinión. Pero vamos a hablar ahora en la parte dinámica, un poco las sensaciones sobre el asfalto y fuera de él. Ahora vamos sobre el asfalto y comenzamos hablando, por supuesto, por qué es lo que va debajo de este capó. Un capó que arropa un motor 4 cilindros 2.2 diésel de toda la vida, por eso lleva etiqueta C, medioambiental, con 202 caballos y 441 Nm par. En este caso, que es la versión Limited, tenemos una caja automática de 6 velocidades de convertidor de par, y una variación con respecto a las otras versiones, la Pro y la Premium, que va sobre todo en el eje trasero, un eje trasero que en esos modelos, el Pro y el Premium, son de ballestas, pero en este caso llevamos suspensión multibrazo con muelles, así que esto da ese toque de confort en la conducción, sobre todo en asfalto, ¿vale? Bueno, nuestro suscriptor en YouTube, Javi, nos ha pedido los bajos de este Ssanjon Musso Sport. Vamos a ello. Aquí vemos la zona trasera, a ver si se logra apreciar. Tenemos el eje multibrazo en el eje trasero. Aquí podéis ver un poco el eje trasero. Vamos a intentar captar un poco la zona central. Toda la parte central de este Ssanjon Musso Sport. Aquí vemos también parte del eje trasero desde esta perspectiva, y la parte frontal desde esta perspectiva. Vamos al frontal, donde tenemos un cubre cárter que va pintado en rojo con las letras Musso, con un grosor de 3 centímetros, que ayuda a proteger el cárter, y esto viene muy bien al uso de el pickup en todo terreno. Así que Javi, gracias por escribirnos. Esta versión va enfocada directamente a las personas que quieren un coche de estas características, de este tamaño, de este tipo de carrocería, por supuesto, para el ocio y la aventura. Está claro, ¿vale? Si quieres ya este coche con una versión más potente en cuanto a capacidad de carga, tendrás que ir a la Pro e incluso a la Premium si quieres tener ese toque de confort en equipamiento, pero con la misma capacidad de carga, ¿no? Potente. En este caso, este coche también ofrece versiones manuales para las versiones que os he comentado antes, iniciales, pero a mí me ha quedado muy buena sensación porque esta motorización viene heredada de su hermano de sub, el Rexton, ¿no? Que ya lo hemos probado en una versión también inicial de gama. A ver si pronto probamos la versión tope de gama, la Limited, para traer un poco sensaciones y todo eso. Pero a mí en el interior de este coche y la conducción me hace sentir ir prácticamente en un sub. No noto ese salto exagerado, ¿no?, de calidades de un pickup. Obviamente aquí cuando vamos ya a cierta velocidad sí notamos que al ser un chasis de largueros, de travesaños,
muy propio y recomendado para un uso todoterreno. Notamos esta vibración, estos pequeños resaltos en los cambios de apoyo, ¿no? Pero esto, para quien busca un todoterreno puro, es algo que incluso podría decir obvio, ¿no? Si estás buscando este tipo de coche, este tipo de detalle, incluso te va a dar ese plus a decidirte por este coche, porque cada vez son menos, son muy pocos los modelos que ofrecen esta característica o este tipo de chasis, ¿no? De traveseros y largueros, ¿no? Aquí este coche me impresiona por su suavidad, por ese par que tiene 3 modos de conducción que podremos elegir aquí en un botoncillo bastante discretillo, por cierto, en la caja de cambio. Tenemos el modo Eco, el modo Power y el modo Winter, ¿vale? Ahora mismo íbamos en modo Eco, vamos a dejarlo en modo Power, ya que vamos camino a nuestra ruta de pista para ver qué tal. Ha llovido en estos días y ya con algún coche que ya habéis visto en el canal, si no os recomiendo que veáis el del Subaru Solterra, hemos llevado alguna sorpresilla, sobre todo por tema neumático, ¿no? Que muchas veces los coches pueden tener muy buena tracción, muy buena motorización, todo muy bien, pero luego las unidades vienen con un tipo de goma, de neumático, que penaliza el uso en algunos momentos, como en el caso off-road. Y en este caso tenemos unas gomas mixtas, con un taco bastante bueno, pero vamos a ver qué nivel de barro tenemos en el día de hoy y ver si podemos llegar a conquistar la cima de nuestras pruebas, ¿no? Que para muchos siempre nos comentáis que es una subida que lo sube cualquier coche. No es así. Una cuesta como subir una pared, pero que sí que tiene su dificultad, y más si añadimos ya tema de lluvia, barro, piedra más suelta, eso influye, ¿no? Y en este tipo de coches, sobre todo en el Musso Sport, tenemos un largo increíble, una batalla de más de 3 metros, que eso también, digamos que penaliza, ¿no?, el uso del off-road pleno, ¿no? Porque son unas dimensiones que obviamente no hacen que el coche sea, vamos, ágil, ¿no? Y que las cotas, tanto ventral como de ángulo de salida y de entrada, tampoco son las mejores del mercado. Pero quiero comprobar, porque en la presentación nacional donde asistió mi compañero Alex Moya, le quedó buen recuerdo, porque su comportamiento en todoterreno, incluso con nieve, porque en esa temporada nevó en la zona de la presentación, en el norte de Madrid, y le gustó cómo se comportó, un coche que tuvo una buena dinámica, tanto en el asfalto como fuera, ya del asfalto, y notó ese compromiso, ¿no?, de San John en el Musso Sport, fuera del asfalto. Y ahora mismo, bueno, ya estamos en una pista ya fuera del asfalto, donde hay que resaltar la insonorización, excepto por el motor diésel. El motor diésel, como dije al comienzo, es un diésel de toda la vida, un diésel que crea mucho ruido, tanto en el interior, incluso mucho más en el exterior. Es el típico motor de toda la vida, de traqueteo. Y bueno, yo me bajé del Corando eMotion, que también tendréis la prueba ya disponible, un coche 100% eléctrico, muy silencioso, y claro, al subirte a esto, menudo cambio. Ahí es cuando notas estos saltos de calidades y de motorizaciones, y te choca un poco, ¿no? Pero yo, para el uso que se le va a dar a este San John Musso, lo veo perfecto, incluso más recomendado este tipo de motorización para darle un uso muy intensivo. Bueno, seguimos por la pista forestal, pero ya vamos a entrar en una zona donde ya comienza algo de barro, y por precaución vamos ahora en propulsión trasera con el 2H, vamos a pasarlo a 4H, se activa, ya está activado. Ya cuando pasemos a 4 low, si llegamos a pasarlo, hay que poner en neutral y esperar a que se haga el bloqueo. Ahora mismo ya vamos por la zona donde hay algo más de pavimento resbaladizo. Aunque ha llovido, no está como hace unos días, donde pasamos aquí con otro vehículo
y que nos llevó una sorpresa con los neumáticos. En este caso vamos sin ningún problema, que además de la manera que está ahora mismo puedo pasar con cualquier coche, eso sí, sufriendo un poco más o un poco menos, pero que no es excesivamente necesario, ¿no?, venir con un coche con unas características todoterreno puras, para nada. Pero vamos a llegar a nuestro tramo ya específico donde sí hay que valorar sus comportamientos, tanto cotas, comportamiento todo de tracción, ya es lo que vamos a ver. Pero bueno, quiero resaltar el tema de insonorización. Es un coche que no está insonorizado como modelos más premium, por supuesto, pero tiene muy buen silencio. La suspensión, incluso la multibrazo en esta versión, hace que el coche sea muy confortable, absorbe muy bien. Vamos pasando por todas estas zonas con desperfectos y el coche absorbe muy bien. Ahora voy aquí a pisar un poco una zanja y se nota, ¿no?, el peso sobre todo de este coche, pero que no tiene nada que envidiar al comportamiento de un SUV en cuanto a comodidad, para nada. ¿Qué noto? A ver, es un coche largo, es un coche que tienes que ir con una conducción de previsión, ir detallando por dónde vas a pasar. En estos tramos obviamente no tienes tanto por qué preocuparte, ¿no? Tienes más libertad, pero si vas por zonas urbanas, ciudad, pueblos, no es un coche compacto que te vaya a hacer ir muy cómodo, ¿no? Es un coche que tienes que tomar en cuenta todos estos detalles, ¿no? De ir con cuidado en los giros. No es un coche que gire demasiado bien, tienes que hacer maniobras porque no tienes un rango, un ángulo de maniobra bueno, pero es lo que es un pick-up para un uso de trabajo más que todo, o ocio o aventura, con esta versión que yo la veo muy bien. Y ahora que ya estamos pasando por una zona más complicadilla, más piedra suelta, un poco de tierra más húmeda, no llega a ser barro, pero más húmedo, no he notado ningún tipo de patinamiento. Y ya os digo, hay que resaltar la suspensión, tiene una muy buena suspensión, se va muy bien. Aquí 5 ocupantes viajarán con buen confort. Y el conductor tiene todo el dominio de este muso. La altura es correcta, tenemos allí el morro, pero el morro a nivel de otros pick-up incluso lo veo cortito. Vamos a superar la primera cuesta, pisamos un poco más y sin problema. Una cuesta que tiene raíces marcadas y hace que el coche pierda un poco la tracción dependiendo cómo esté el pavimento, pero no ha tenido ningún problema. Ya estamos entrando en zona de más rocas. Aquí notaremos un poco más las vibraciones y los resaltos. Se nota. Hay algo más de ruido por la mochila, no sé si se llega a apreciar en el vídeo. Aquí ya empezamos la zona complicada de piedra suelta. No está con barro, así que es un punto a favor para el muso. Lo va a tener un poco menos complicado, pero vamos allí. Vamos en 4H, no ha sido necesario pasar a 4L y vamos a superar la última cuesta. ¡Vámonos! ¡Buah! ¡Qué salto, Dios mío! Pero lo ha superado sin ninguna dificultad. ¿Por qué el salto? Bueno, quizás me he pasado un poco de dosificación del gas, pero ha pasado. Y claro, al tener tanto largo, el coche en cuanto ha conquistado la cuesta con el frente, con el eje delantero, obviamente quedaba el eje trasero muy atrás. Y ese salto, cuando ya llega a la rueda trasera a la cúspide de esta parte, pues inmediatamente ha hecho ese salto y aquí dentro se siente, ¿no? En un caso de coche con ballestas se iba a sentir mucho más, eso sí, está claro. Aquí absorbe un poco mejor en ese aspecto,
sobre todo para el confort de los ocupantes. Vamos a continuar este pequeño trazado, y ya que ha superado este primer tramo, vamos al segundo tramo, donde hay un poco más de complicación en cuanto a superar una cuesta con mucho ángulo, pero más que subirlo, que no dudo que lo suba, porque este motor diésel con este par que tiene lo sube perfectamente, no tengo la menor duda, al menos que esté con mucho barro y eso complique un poco el tema neumático, pero tampoco creo que vaya a ocurrir. Pero miren a la velocidad, vamos surcando esta zona, hay mucha roca suelta y el coche va muy cómodo, de verdad. Me gusta este Musso Sport a nivel todoterreno. Qué comportamiento tiene, señores, y por el coste, que eso lo hablaremos ahora, yo creo que es una pero que muy buena alternativa como pickup y como coche todoterreno. Aquí ya estoy notando que el pavimento está un poco más húmedo. Esperemos no encontrar tanto barro en la cuesta, porque le puede complicar un poco las cosas. Es una cuesta que tiene, vamos, una pendiente con mucho ángulo. La subida es donde comprobamos ángulos de entrada, de salida, por supuesto, la nueva ventral al final, pero no es tan complicada como la anterior. Aquí lo complicado es poder comprobar la potencia del motor, si puede llegar a subirlo sin mayor problema, y ahí yo creo que no hay problema, pero quiero probar luego lo que es el control de descenso, ya que es una pendiente bastante complicada. Entonces ya estamos llegando, pues ahí la tenéis. Vamos a comprobar si conquistamos esta subida. Vámonos, vamos subiendo, vamos a 2000 vueltas, ha bajado a 1900 y ningún problema, como era de esperar. Estaba convencido de ello. Lo único que tenía dudas, si al estar un poco más húmedo el pavimento tuviese algún problema de tracción con los neumáticos, pero no ha habido ningún problema en ese sentido, así que objetivo alcanzado. Ahora comprobaremos los controles de descenso. Bueno, ahora vamos a pasar por los tramos que hemos pasado antes, pero con los controles de descenso activados, ¿vale? Llegamos aquí a la parte más alta, activamos el control de descenso. No es regulable en velocidad, así que tendremos que ir soltando el freno a medida que él detecte el control de descenso. Ahí lo ha activado. Vamos bajando a unos 10 km por hora, 6, 8 por ahí. Y bueno, ya como veis, esta pendiente la baja sin ningún problema. Muy bien. Perfecto. Es una pendiente bastante larga y con un ángulo, bueno, considerable. Pero vamos a pasar por todo el trayecto, más que todo para comprobar luego en el otro tramo lo que es el cruce de puentes y las rocas sueltas, que eso hace que se pueda descontrolar un poco el sistema. La frenada tiene una buena frenada, aunque si vamos ya en carretera, sobre todo, notamos que hay que ser bastante cautelosos a frenar a cortas distancias. No es un coche ligero y la frenada quizás en ciertos puntos te puede incluso resultar escasa, pero es por esa mezcla. Tienes que intentar llevar mucha distancia y frenar con antelación, porque no es un coche fácil de controlar, ¿no? Sobre todo en trayectos más llevaderos, ¿no? De carreteras secundarias, autovía, que no es un coche compacto que vas a frenar con menos distancia. Aquí tienes que tomar mucho en cuenta eso. Ahora ya estamos en la cuesta de pendiente roca suelta. Vamos a hacer aquí un cruce de puente. Muy bien, ahí. ¿O qué os he dicho?
la parte de pendiente, el control de descenso, se ha visto activado justo cuando el coche ha puesto la rueda y el apoyo al completo. Y hemos sentido como el coche se nos ha ido al vacío prácticamente. Porque en ese cruce de puente quedó la rueda trasera un poco alta y ahí no ha tenido ese control de descenso activado. Ahora mismo ya se activó y no hay ningún problema, pero te puede complicar en ciertos momentos el uso del todoterreno, ¿no? Es una zona que ya os digo, es una cuesta muy corta, pero tiene mucha roca suelta, tiene zona de pendiente que hay que abrirse para el cruce de puentes, y eso siempre lo compruebo, y en este coche yo ya me lo esperaba, sobre todo por una batalla de más de 3 metros, era obvio que iba a sufrir en ese sentido, ¿no? No es un coche más compacto que te permite tener el control al completo, pero gracias a este chasis de travesaños y largueros, el comportamiento todoterreno es muy alto, así que muy bien por el Musso Sport. Bueno, vamos a hablar de consumos. ¿Qué consumos está haciendo? A ver, a mí me ha sorprendido un poco, por lo menos los primeros 2 días, que los consumos no bajaban de 12 y de 13. También es verdad que me vengo bajando hace unos días del Ranger Raptor. No lo voy a comparar, por supuesto, porque es injusto, no lo siguiente. Este coche tendría que estar compitiendo, por supuesto, con el Ranger convencional, con el Toyota Hilux o Hilux, como lo queráis pronunciar, y el Isuzu D-Max. Esto por lo menos de pickups al uso. Luego está el Jeep Gladiator, que no lo veo tan directo competidor con este coche, porque el Gladiator lo veo más enfocado a un uso, no sé, diferente, incluso más cercano al Raptor, ¿por qué no? Aunque los motores están allí. Pero yo creo que los competidores más naturales son el Isuzu, el Toyota Hilux y el Ford Ranger convencional. Pero a lo que iba, el motor V6 del Raptor nuevo que probamos hace unos días, que tendréis la prueba ya publicada, la recomiendo que la veáis, tenemos unos consumos de 18, pero logramos también consumos de 12 y 13. Y claro, los 2 primeros días usando este SsangYong, veía consumos de 12 con motor 4 cilindros. Me chocó un poco porque digo, madre, si un 6 cilindros me llega, eso sí, con conducción muy eco, muy tranquila, muy relajada, al entorno de los 13, tirando un poco de cabra, llega a los 13 máximo, pero no sé, me chocaba un poco. Sí es cierto que llegamos a tocar consumos un poco más contenidos, ¿no? Ahora mismo, si os digo el consumo que me está haciendo por todo este tramo que estamos grabando, estamos tocando los 21 litros. Ahí os dejo. Pero no, a ver, este coche hemos logrado tocar 7 litros, 7,8, 7,6, 8 litros, ya de medias más convencionales en un uso más tranquilo. Pero si ya vamos por caminos forestales, peso, ojito que es un coche que también traga lo suyo. Tenemos AdBlue, por ejemplo, esto que lo tengáis en cuenta, lleva el sistema AdBlue para todo el tema de contaminación y poder pasar las normativas, así que este coche lleva AdBlue. Y bueno, una autonomía que está en el entorno de los 750 kilómetros con el depósito lleno y que se administra bien. O sea, en este caso el coche, ya repito una vez más, lleva muy buen comportamiento. Pero bueno, yo creo que hemos pasado ya mucho tramo y creo que toca ya dar nuestro veredicto final. Bueno, queremos hacer mención especial a Javi, quien nos ha escrito y que quería que hiciéramos una toma y grabación específica de los bajos del coche, y a César Arminda, que bueno, ha reiterado que todo lo que hemos comentado de posibles tomas al coche lo quería ver, tomas interiores, exteriores, así que bueno, gracias a estos usuarios os invito a participar en el canal, en nuestra comunidad, para que cuando veáis una prueba donde publiquemos nos comentéis vuestras sugerencias de las tomas o incluso qué comentario quiere que mostremos aquí en el vídeo. Así que muchas gracias por el apoyo
y continuamos. Bueno, vamos ya en el veredicto final, en otro tramo de todoterreno, porque estos coches están en su hábitat natural. El Scion Musso Sport, en esta versión la más alta de gama, y no me volvéis a preguntar que por qué siempre elegimos los coches altos de gama. Señores, nosotros nos acogemos a la disponibilidad de las marcas, y la disponibilidad de las marcas va desde las fechas que pueden tener libres para las pruebas, que nos coincida a nosotros, y además de las versiones, unidades que tengan disponible de prensa. A veces solo tienen unidades topes de gama, como a veces solo tienen una baja, dos alta o al revés. Eso no depende de nosotros. Las marcas tienen todo eso bajo control de ellos. Nosotros ojalá tuviésemos un catálogo para poder elegir color, equipamiento, todo, pero no es así, ¿vale? Así que tenemos esta versión tope de gama. Vamos a entrar aquí en una zona, vamos a volver a activar el 4x4 para prevenir. Muy bien, activado. Una versión que está en los 34 o 32 mil euros sin impuesto. Ya con impuesto pasamos los 40.000 euros, y que frente a sus rivales, según también qué versión pilles, es bastante económico, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta versión del Musso Sport es la más alta de gama. Si nos vamos a una Pro inicial, aquí notamos cómo el coche salta muchísimo. Una suspensión que absorbe lo que tiene que absorber, pero bueno, es un coche que ofrece muy buena puesta a punto, ya os digo, sinceramente. Resaltar el confort, los acabados interiores, el espacio interior para 5 ocupantes muy bueno, y un comportamiento off-road muy, pero muy alto. Casi perfecto, casi. Cuando dije al comienzo del vídeo que habían varios toques de mesa por parte de la marca coreana, pues la primera, el toque de mesa por precio y relación calidad-precio, por supuesto. Un coche que llega a poner las cosas complicadas al Ranger, al Toyota Hilux, al Isuzu, que se ve mucho menos, por supuesto, pero por lo menos a los dos principales, al Toyota y al Ranger de Ford, ya os digo que lo va a tener bastante complicado con este modelo. Otro golpe de mesa, bueno, la capacidad o variación que tiene de accesorios. Me parece que está bastante correcto, muy amplio. Tenemos desde barras, cabinas para cerrar la caja, otro tipo de cierre para estas cajas, una variedad de acabados, depende del uso que le vayas a dar, que eso también viene muy bien y se agradece. Vamos aquí a entrar a esta zona, vamos a ver, vamos arriba. Aquí hay un poco más de barro y ya se nota como el coche ha ido un poco más de lado, es normal, pero muy bien. Pero es un coche que tiene luces y sombras. La primera sombra, ojo, muy subjetiva, mía, personal. A mí la estética, me gusta el frontal, pero luego todo lo demás no me termina de enamorar, ¿vale? Esto es algo muy subjetivo, atención. Este color rojo, bonito, con las combinaciones en negro, llantas negras, que bueno, para gustos colores, como siempre. Pero comparándolo a sus competidores, yo creo que aquí el Musso le queda un poco por llegar, ¿vale? La estética de los otros dos me parecen más logradas, ¿vale? Luego tenemos la parte multimedia, que la parte multimedia aquí a Scion, no solo en el Musso Sport, sino en gran parte de sus modelos, por no decir todos, les queda mucho, pero que mucho por mejorar. Un sistema muy simple, pero que acusa cierto nivel de lentitud, de poco detalle, que sinceramente a mí no me termina de convencer.
Así que nada, amigos, agradecemos a San John España la sesión de este Musso Sport. Ya acabamos de pasar por mucho barro, donde el coche ni se inmuta, va bien, vamos a una velocidad concreta, ¿no? Para no pasar algún tipo de problema, pero un coche muy recomendado en el segmento pickup. Así que nada, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarnos vuestro like, vuestro comentario aquí debajo y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.